...13:12, 1:12 de esta tarde, ya estamos en la cuarta hora del Entorno del Monje en Radio Líder Asturias, ya retransmitiendo en directo para Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, a toda la cornisa cantábrica, todo el arco atlántico con Radio Líder. Bueno, estamos en espacio de historias de vida y mina, que como bien saben ustedes es un espacio que está patrocinado por el Monte Pío de la Minería y que siempre hablamos de la historia de la mina, de las repercusiones que ha tenido el mundo obrero de la mina, de cómo ha evolucionado el mundo de la mina, cómo ha terminado el mundo de la mina y cómo se tiene ahora que reestructurar para poder seguir adelante. Me está moviendo loco en ahora mismo. Bueno, pues seguimos. Y ahora hoy ya vamos a hablar con un licenciado en Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva por la Universidad Complutense de Madrid. Fíjate, también yo estoy en la Universidad Complutense de Madrid, pero yo estuve en las ciencias de la información. Experto profesional en tecnologías avanzadas para la difusión y puesta en valor del patrimonio cultural por la UNED en 2023-2024. Marcos Merino, hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Bien, bien. Ciencias de la Información somos de la misma facultad, entonces. ¿Sí? Sí. A ver si va esto bien. Ahí este es el mejor micro para él, ¿no? Pues venga. A ver, ahí. Vale, ahí estamos. Bien. Venga. ¿Sí? Vamos bien. Bueno, pues nada. Marcos Merino, que es un profesional de la imagen, claro. Sí, bueno, de la imagen y del periodismo sonido, durante mucho tiempo, sí. ¿Has hecho periodismo también? Sí, he trabajado en la televisión, en informativos durante 15 años. Sí. ¿Y como redactor también? Sí, como redactor. O sea que somos compis. Sí, a nivel nacional en Telecinco, haciendo información económica, sí. Bueno, ¿y qué hace un periodista, un licenciado en Ciencias de la Imagen en el mundo de la mina? Bueno, pues básicamente por perseverancia. Empezó con un proyecto de una película y acabó con un descubrimiento y al que llevamos dedicados 12 años, prácticamente entero todos nuestros proyectos. 12 años. A la minería y a la industria en Asturias, al legado. Sí, fundamos una productora cuyo elemento fundacional es ese, ¿no? El legado del patrimonio de la industria material e inmaterial como sujeto universal. Entonces, todos los proyectos audiovisuales y cinematográficos y artísticos que realizamos están vinculados a la minería y a la industria. ¿Y cómo has llegado? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo desembocaste aquí en la minería? Desde una utopía, en principio, con la necesidad de retratar la cultura minera a través de... ¿Te llamaba la atención? Bueno, llevaba en Madrid 20 y pico años trabajando y estudiando y aquello era insostenible desde el punto de vista informativo, por lo que somos todos conscientes de cómo están los medios de comunicación en general. Tuvimos una hija y llegó la oportunidad de cambiar nuestra vida, decidimos hacerlo y mi pareja, que no es de Asturias, lleva mucho tiempo documentándose y leyéndose sobre el tema de la minería, de las distintas huelgas y la importancia de la minería en la transformación del estado de bienestar en Europa y en España. Y decidimos venir a Asturias, nos instalamos en Turón con la idea de sacar una película y retratar esa cultura del movimiento obrero. ¿En qué año era? Eso fue en el año 2010. En 2011 llegamos a Asturias, abandonamos Madrid en el 2010 y llegamos aquí al Valle de Turón en el 2011 para intentar retratar esa cultura del movimiento obrero antes de que se extinguiera de alguna forma, ¿no? ¿Sabes? Y ocurrió que hubo una huelga en el 2012, pues la más importante que hubo en los últimos 30 años y era la mejor oportunidad para retratar esta cultura del movimiento obrero durante un proceso de huelga, claro. Y hicimos una película, tuvo mucho éxito a nivel nacional e internacional y descubrimos entonces que había un legado patrimonial que no estaba difundido, que estaba investigado, pero no había pasado de la universidad, ¿no? Que faltaba la difusión y la preservación de todo ese legado, sobre todo la parte inmaterial, de los testimonios orales, de las historias, de todas estas cosas. Y desde entonces, pues hemos dedicado la mayor parte de nuestros proyectos a esa preservación de esa memoria. Y ese legado que dejas, entre otros muchos más, esa actividad cinematográfica se llama Remine, ¿no? Se llama Remine, el último movimiento obrero. Esa es la primera película, sí. Esa es la primera película, sí. 101 minutos de película, que te costó mucho el realizarla. Digo de trabajo, no hablo económicamente. Bueno, en los dos casos. Luego entraré en el económico. Vale, sí, pero desde el punto de vista, sí. Yo son procesos muy lentos de trabajo, ¿no? De alguna manera lo que
no sé si supongo que vendrá por una necesidad de alejarme de lo que hacía previamente, de esta superficialidad a la que te lleva el periodismo, ¿no? De tener que afrontar un tema diario, más de uno, y tener que resolverlos, ¿no? Entonces, mis procesos para hacer una película son largos. En este caso empezamos a rodar, a preproducir la película en el año 2011, nada más llegar, a través de entrevistas, porque una de las cosas que teníamos es que yo llevaba mucho tiempo fuera y queríamos alejarnos de los clichés y de los estereotipos que teníamos, ¿no? Y aparte de la lectura o la filmografía, necesitábamos entender el espacio y entender a la gente, ¿no? Entonces hicimos más de 200 entrevistas personales, sin rodarlas, con básicamente la mayor diversidad política y social que pudiéramos aspirar y intentar comprender desde ahí, ¿no? Y entonces al poco tiempo estalla la protesta y fueron pues unos 5 meses de rodaje todos los días. Yo hice la marcha a Madrid con ellos, cortábamos carreteras también por la mañana, bueno, pues muy intenso durante todo este proceso, sí, sí. Aquí la dificultad también está en la soledad, ¿no? No es una película industrial de alguna manera, sino que es un proceso mucho más artesano, en el que yo voy con la cámara, registro sonido, a veces tengo alguien que me ayuda, pero las menos, ¿no? Entonces ahí está el desafío, sí. Antes de entrar en el estreno, económicamente fructuoso, ha sido fructífero, ha sido una debacle, ha habido patrocinadores. Bueno, una debacle no, porque sigo aquí, después de 12 años, ¿no? Bueno, es un proceso de empobrecimiento, de alguna manera, en ese sentido sí es cierto, desde que hemos regresado. Pero conseguimos hacerlo, lo cual es un mérito, ¿no? En un espacio como Asturias, que tiene unas políticas audiovisuales tan erráticas, ser capaz de mantenernos y financiar nuestros proyectos durante 12 años, como llevamos, y no solo los nuestros, sino de los de gente joven, que ahora estamos produciendo películas para gente joven, cortometrajes, para intentar aportar un poco de transformación. Pero sí, es una odisea, es complicado, pero sí. Luego, al final es una cuestión de perseverancia, ¿no? Y de imposición en muchos sentidos. Muchas de las veces conseguimos la financiación desde un punto de vista externo, del Ministerio de Cultura o fondos europeos, y eso consigue también seducir a las instituciones aquí en Asturias, ¿no? Esto es otro problema que tenemos por parte en Asturias, que es la falta de emancipación en los proyectos culturales. Entonces, en muchos casos, una vez conseguido el apoyo externo, se apuntan, ¿no? Y ayudan en este caso. Sí. Qué pena, ¿no? Bueno, no creo que sea una exclusividad asturiana. Y también tiene que ver mucho también con nuestro propio recorrido histórico, ¿no? Somos el Principado de Asturias y esto tiene una motivación, bueno, centenaria, ¿no? Ahí es el origen de este nombre, ¿no? Nosotros fuimos el origen del reino y fue desplazándose paulatinamente hacia el sur y hay una relación con la Corte de Madrid que plantea estas cosas, ¿no? Y luego, bueno, también hemos un lugar eminentemente obrero con una burguesía que ha invertido muy poco en el desarrollo artístico y esto tiene consecuencias también, ¿no? Nada es definitivo, pero sí, es difícil, sí. ¿Y comercialmente cómo ha ido? ¿Se comercializó la película? ¿Simplemente es un documental de, cómo decirte, cerrado para el entorno minero o tiene más salidas? Sí, la película se estrenó en 10 salas a la vez en toda España. Tuvimos más de 30.000 espectadores en cines, que es una locura hoy mismo. Obtuvo 8 premios o 9 premios a nivel internacional. Está disponible en Amazon ahora mismo, por ejemplo, me parece que son en 10 países, en 12 países, entre ellos Estados Unidos. Y sí, la película Es corte documental, ¿no? Sí, es una película documental. Lo que pasa es que yo no hago películas documentales de televisión. Son películas sin testimonios, sin entrevistas, sino con una narrativa de ficción en todos los largometrajes que hacemos, ¿no? Tienen una estructura narrativa y un montaje más próximo a la ficción que al documental. Pues es interesante de ver, ¿sí? Sí, es una película muy recomendable, no debería decirlo yo, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista también antropológico. Creo que también es donde nosotros ponemos mucho nuestra mirada, ¿no? En la antropología, en la sociedad, en las gentes. ¿Y la minería qué te dijo de la película? La minería fue increíble. Sí, porque además la película, como venía con premios de grandes festivales en Argentina, en Sevilla, en Nantes, cuando llegamos aquí se estrenó en el Centro Niemeyer, fue una decisión nuestra que antes de ir a las salas de cine la película se estrenara de manera gratuita para que no fuera el dinero impidiera a la gente ver la película, ¿no? Entonces hicimos el estreno en Niemeyer y muchos días antes de que llegara ese momento estaban agotadas las entradas, no sé cuánta gente habría aquel día, 1.000 personas, no lo sé, muchísima, y fue un momento muy emotivo, ¿no? Sí, y muchísimo apoyo. De hecho, la financiación, que esto de decirlo, para poder arrancar la película inicialmente la hicimos a través de un libro que se llama Resistencia Minera, un libro DVD que publicamos Javier Bauluz y yo, él con sus fotografías y nosotros con un DVD.
Y inicialmente, bueno, ya sabes cómo está el tema editorial, es una locura plantearte una edición de un libro, ¿no? Y publicamos hiciste autoedición. Autoedición y autodistribución. Nosotros fuimos con el libro a las librerías y empezamos por los pozos. Muy valientes, ¿eh? Bueno, hicimos una labor informativa durante el momento de la huelga, había un apagón informativo nacional importante y tanto Javier como nosotros a través de las redes sociales publicábamos cosas constantemente, ¿no? Y entonces éramos como una especie de luz en ese apagón informativo que había a nivel nacional e internacional. Entonces, cuando llegó el momento del libro, de la publicación del libro, duró una semana. Los primeros 1000 ejemplares se vendieron en los pozos, mayoritariamente. Además, había una frase maravillosa que yo no olvidaré en mi vida, que es esto del trabajo hay que pagarlo, ¿no? Nos decían, ¿no? Entonces íbamos con las cajas de los libros a los diferentes pozos y se compró masivamente y nos permitió, con eso pudimos financiar la producción de la película. Fíjate, menos mal. Bueno, menos mal, yo creo en la perseverancia, ¿no? Y en el romanticismo y en que las ideas hay que mantenerlas, ¿no? A pesar de los pesares. Es complicado. Es muy bonito, pero que si no hay sostén no hay manera. Bueno, sabes, también hay que tener capacitación, talento y conocimiento de uno mismo, ¿no? De lo que uno es capaz de hacerse. Oye, ¿qué es esto del FinLab? El FinLab es un proyecto que promueve Sobeco, que nosotros hacemos la metodología y la pedagogía del proyecto, y es otro romanticismo el que hablamos. Hace unos años, con el tema del COVID, salieron los fondos Next Generation y se estableció la posibilidad de hacer a nivel nacional escuelas de cine, ¿no? Que financiadas por el Ministerio de Cultura, y se presentaron todos los grandes festivales y las agencias de cooperación cultural autonómicas, ¿no? Y entonces decidimos plantear un proyecto con Sodeco basado en la desigualdad territorial, en la posibilidad de que los hijos de los trabajadores tuvieran también la formación de un proceso artístico y cinematográfico, porque no pueden aspirar a una escuela de cine, pues son muy caras, ¿no? Y conseguimos la financiación para el proyecto y estamos ahora en la 3ª edición. Han pasado por ahí 17 chavales y chavalas, chicos y chicas jóvenes, casi todos con formación audiovisual, con licenciaturas. Y bueno, sí, se está transformando bastante el territorio. Ahora seguimos hablando de ello. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y enseguida volvemos con Marcos Merino. Hasta ahora mismo. La valentía se relaciona con superar miedos y afrontar retos. Es el esfuerzo y la superación que nos unen un mismo sentimiento. Desde nuestras raíces, nuestro carácter nos hace trabajar con esfuerzo y dedicación para conseguir defender nuestro proyecto social creando futuro. Un legado que se convierte en orgullo. Un proyecto abierto a toda la gran familia del carbón, con alma minera. Una y 30 minutos de esta tarde, que fíjese, ahora está entrando el sol por los ventanales de este maravilloso 1910, en el que nos encontramos retransmitiendo en directo para Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco, esa cornisa cantábrica o ese arco atlántico que les gusta a algunos. Y a mí me gusta más lo del arco atlántico, porque algún día entraremos en profundidad en ese tema. ¿Existe el mar Cantábrico o es el Atlántico que da la vueltecita por Galicia y se mete ahí? Va a ser un tema interesante. Bien, pero ahora estamos con otro tema. Estamos hablando con Marcos Merino, que ya saben es licenciado en Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva por la Universidad Complutense de Madrid. Ha hecho ha hecho varias películas, pero una de ellas es Remín, el último movimiento obrero, 2014, ha sido en 2014, hecha en 2014. Y estamos dando vueltas a esta película porque ahora en este interespacio en el que estaban ustedes escuchando publicidad me estaban comentando que fue una apoteosis aquella huelga del 12, ¿no? Sí, una excepcionalidad en pleno proceso de recortes con el déficit público y la crisis que hubo después de las subprimes en el 2008 y las medidas de recortes por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Sí, hubo una situación ahí de excepcionalidad, de protestas con los mineros, se volvieron a convertir en una especie de referencia y de esperanza para todo el país en aquel momento, ¿no? Entonces, sobre todo el tema de la marcha fue... Eso lo viviste muy de cerca, ¿no? Sí, bueno, yo vivía entre la marcha y las protestas. Yo iba andando con ellos y me contaban que había un corte, una protesta determinada, volvía con el coche a Asturias, rodaba la protesta, recogía, cambiaba la ropa y regresaba con ellos en la marcha, ¿no? Y entramos juntos a Madrid, sí, estuve la mayor parte con ellos, sí. Y fue creciendo el apoyo popular, el apoyo de la gente. Sí, porque la entrada en Madrid fue apoteósica. Sí, la entrada en Madrid fue histórica. Sí, fue una situación de miles y miles de personas desde la Moncloa, el acceso por Gran Vía,
Sí, aquello fue increíble, ¿sabes? Era un recibimiento y además todo el mundo agradeciendo. De hecho, hubo un momento que había, no sé si esperanzas de que aquello fuera contagioso, que pasara de la minería a otros sectores y la protesta fuera más masiva, ¿no? No ocurrió, no tenemos el momento que tenemos de la desestructuración del movimiento obrero en muchos sentidos, ¿no? Y no pasó, ¿no? Pero fue increíble, sí, sí. Todo, gente además muy diversa, jóvenes, mayores, inmigrantes, con esto, reflejando la minería, la luz que iluminaba ese momento, ¿no? Esperando que aquello se convirtiera en una reacción por parte del gobierno y modificara las políticas públicas que estaban aplicándose. Bueno, esto ocurría en 2012, la película vio la luz en el 14, pero luego vinieron más películas que también están vinculadas de alguna manera, no sé si a la minería, pero sí a la lucha obrera y sí al movimiento obrero, ¿no? Ahí tenemos a Noite Necesaria, a Noite Necesaria, que es la gallega, me imagino. Bueno, ese es un cortometraje por el Día de las Letras Galegas que me invitaron para hacer una pieza vinculada al escritor que se conmemoraba ese año y es una poesía del autor. Sí, son 5 Manuel Díaz minutos, Castro, ¿no? sí, son 5 minutos y está en la antigua escuela, en la antigua Astilleros de Gijón, de Naval, rodada. Y La Semana Negra, hay un contraste ahí entre la noche y el día, está basado en eso. ¿Y La Yucha? La Yucha es una serie a través de Remine, pero basada con testimonios. Es una serie para televisión en la que entrevistamos a los protagonistas de la película varios meses después, 6 o 7 meses después de la huelga, y es un proceso de reflexión sobre lo que ocurrió durante esos meses a través de las entrevistas de ellos y mucho material inédito, porque rodamos muchísimo para la película. Entonces, una serie de 3 capítulos de 50 minutos. Oye, Marcos, tú que has vivido tan intensamente ese proceso de la huelga del 12, ¿tú qué has sacado? ¿Qué conclusiones has sacado de ahí? Bueno, conclusiones, esto, por ejemplo, esta cosa de la violencia es una conclusión que yo tuve inicialmente, ¿no? No la violencia como la concebimos ahora mismo, que todo está tan demonizado y tan exagerado, ¿no? Pero el hecho de estar juntos, ¿no? y tener herramientas para enfrentarnos al poder, aprendí que aquello era determinante, ¿no? Yo venía de las manifestaciones en Madrid, de estar rodando en Madrid durante mucho tiempo, grabando para la televisión como periodista, ¿no? Y observando aquello y ver cómo la policía confrontaba con cualquier protesta y cargaba contra ellos y la gente salía corriendo y con heridos y era de manera, vamos, inclemente, ¿no? La reacción de la policía, ¿no? Aquí no ocurría esto. Aquí la policía negociaba. Aquí la policía, bueno, tenía mucho respeto al grupo que tenía enfrente, ¿no? Y esta es la historia de la minería. Y de la gran parte de los derechos sociales adquiridos, el poder no cede si no tiene miedo. Esto es así, eso es una cosa que yo aprendí con estas protestas, ¿no? La necesidad de estar unidos y ser conscientes que juntos somos mucho más fuertes que estar separados y de manera individual y que eso nos convierte, es el 99% contra el 1%, ¿no? Pero esta reflexión cada vez se está perdiendo más, ¿no? Y de ahí esta conciencia, ¿no? La necesidad de estar afiliados sindicalmente, fue otra cosa que aprendí. El nivel de afiliación sindical de la minería es del 99%. No existe en otros sectores este nivel de afiliación sindical. Hay muchas diferencias políticas, pero cuando hay que confrontar y unirse para luchar con un objetivo, la historia de la minería siempre ha sido así, ¿no? Entonces, así se han conseguido las conquistas sociales. No se han conseguido porque el poder tuviera una reflexión y dijera, hombre, es que los trabajadores están mal. No se consiguen, nunca se han conseguido las cosas así. Se consigue porque el poder, porque los trabajadores cuando están en una situación horrible se juntan y exigen un cambio, el poder no cede, pero cuando se siente amenazado empieza a haber transformaciones, porque al final todo acaba en lo mismo, en el interés económico, ¿no? Entonces, si la rentabilidad de sus negocios no es próspera, porque hay una situación de protesta, van a negociar contigo. ¿Y cómo ves tú desde ese punto de vista que tienes y que te ha influido tantísimo el haber vivido tan de cerca esa huelga de 2012 y luego posteriormente toda la transformación minera? ¿Cómo ves tú la desaparición de la mina? Bueno, respondo a un contexto global de cambio de modelo industrial en muchos sentidos, que está anunciado no desde hace 10 años, sino desde hace 40 o 50 años ya, ¿no? Pero también es el inicio de la Unión Europea, el carbón y el acero, ¿no? Por ahí comenzó las instituciones europeas, ¿no? La CECA empieza con esta historia, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un proceso cíclico, yo creo también en estas cosas, ¿no? Que nada es definitivo, que la sociedad cambia mucho. Ahora estamos con el tema medioambiental también, que es determinante. Bueno, no lo sé, ¿sabes? El modelo industrial ha cambiado y la sociedad ha cambiado y ahora mismo no existe nada más que el Pozo Nicolasa y no hay explotación minera, ¿no? Hemos perdido esto. Pero sigue consumiéndose carbón en algunos sitios, no tenemos seguridad, tengo muchas dudas de esta cosa de la dependencia energética, ¿no? Porque al final hemos cambiado el carbón por el gas
pero el gas viene de lugares donde hay una inestabilidad importante, con unos costes sociales muy grandes, y al final estamos siempre en este discurso de la rentabilidad de unos pocos, que son las compañías eléctricas, frente a la rentabilidad social o la rentabilidad pública, ¿no? De que tener, bueno, pues que el carbón permitió, por ejemplo, que esta sociedad de aquí fuera mucho más próspera de lo que es ahora, que tuviera un futuro mucho más cierto, no con la incertidumbre que hay ahora. Y todo eso se ha modificado por el interés de unos pocos, ¿no? También a cambio de una salud deficitaria. Sí. Bueno, eso fue transformándose, por ahí empezaron las prejubilaciones, ¿no? Para modificar esto, ¿no? Los tiempos cambiaron y el hecho de que la gente se prejubilara con la edad que se prejubilaba no era porque, bueno, pues porque no fuera simplemente una exigencia sindical, ¿no? Hay un deterioro físico y de esta manera de garantizar reducir la mortalidad que había en la época, sobre todo de la dictadura, de los años 40 y los 50, que era terrible. Hay otras películas que has hecho ahí, una que me llama mucho la atención, In Memoriam, que es La derrota, comer olvidarla. Sí, esta está vinculada, es como la cara, el fuera de campo de la otra película. Una vez que terminamos Remine, nosotros nos hemos orientado mucho a esto que hablábamos antes de la difusión y la preservación del patrimonio, ¿no? Y entonces, después de varios años haciendo proyectos vinculados a esto, decidimos compartir qué suponía esto, ¿no? Cómo se podía representar fílmicamente el ejercicio de preservación y difusión, ¿no? Entonces decidimos coger a 3 grupos, 3 colectivos. Yo siempre hago cine no sobre personajes individuales, sino sobre colectivos. La última película también trata sobre esto. Y en este caso era un grupo de niños y niñas que está aprendiendo canción asturiana, tradicional asturiana, vinculada a la minería en Oviedo, a través de Anabel Santiago, que es la profesora de todos ellos. Otro grupo de arqueología de la Universidad de Oviedo que está estudiando la mina neolítica mejor conservada que hay en Europa, que está aquí en la Sierra del Aramo, y que es Miguel Ángel de Blas, el catedrático que lidera todo esto, que acaba de jubilarse hace unos años. Y luego la otra es el grupo de la Asociación Santa Bárbara de aquí, el grupo de arqueología de la Asociación Santa Bárbara, que están preservando una bocamina que hay, un cementerio minero, un cementerio protestante, que es el único cementerio protestante que hay en Asturias, ¿no? Aquí en las afueras, ¿no? Entonces decidimos unir esas 3 historias y al mismo tiempo apareció un archivo fotográfico de José Muñiz, que era un fotógrafo minero, en Turón, en el Valle de Turón, que estuvo durante 50 años retratando a la sociedad del Valle, empezando con las fotografías para los carnés o de la empresa o de familia numerosa, y acabó teniendo un archivo increíble que apareció al mismo tiempo que estábamos rodando la película, en el que podíamos observar la evolución social del Valle y entendíamos que también de las cuencas mineras, ¿no? Y juntamos todo eso para hacer una película y por eso, bueno, el nombre de La derrota, conviene olvidarla, básicamente es una metáfora, sí, una reivindicación de lo contrario, ¿no? ¿Sabes? Yeah. Al final, ¿no? De que de alguna forma hace falta también una aceptación de la transformación del tiempo, pero sin perder de vista lo que ocurre, ¿no? Que estamos haciendo con esta última película que se llama Plaza Mayor, que también es un poco esto, ¿no? De mirar avanzar en la vida mirando hacia el pasado y dando la espalda al futuro, ¿no? De alguna forma. Y esto no lo digo yo, sino son culturas ancestrales que reivindican esta teoría sobre la vida. Todo este movimiento cinematográfico codo con codo con la minería te ha traído amistades con mineros. Sí, muchas, sí. Sí, de hecho todavía seguimos comiendo juntos la gente que hicimos la marcha, y yo soy el único que no es minero, el único que trabaja también de todos ellos, del grupo de 20 que estamos, ¿no? Pero sí, con muchos, y todavía más, y hay gente, sí. Sí, porque en la minería la solidaridad es algo básico y la amistad es primordial. Sí, y la lealtad también. La lealtad también, sí. También, sí, son elementos que... Eso los has sentido tú, ¿no? Bueno, yo los traía de fábrica, ¿eh? Yo soy de la calzada. De Gijón. De Gijón. Y mi padre hizo un trabajo en ese tipo de creencias importantes. Sí, sí, por eso yo me siento tan cómodo. Tan vinculado aquí, ¿no? Sí. Bueno, luego tenemos otra película que es Patrimonio Industrial, ahí casi nada, patrimonio.com, o sea, del 2019. ¿Ahí qué reflejas? Ese es un proyecto audiovisual que ha sido reconocido con el Premio Hispana Nostra, que es un premio nacional a la difusión del patrimonio cultural en España. Y esto es otro desafío nuestro, que además cuenta con el apoyo de instituciones públicas y privadas, empezando por el Ministerio de Cultura, el Gobierno del Principado, ayuntamientos, bueno, que están las principales empresas vinculadas al patrimonio que nos apoyaron, nos permitieron rodar todos esos espacios. Entonces, lo que hemos hecho es retratar y publicar e investigar textos inéditos. Hay 65 personas que han colaborado en ese proyecto. Caramba. Bueno, es una página web que retrata en asturiano, en español y en inglés, pues todo el patrimonio industrial asturiano, tanto el inmaterial como el material. Hemos hecho
250 entrevistas a trabajadores y trabajadoras para también en el que, bueno, pues rescatamos palabras en desuso, oficios, contexto social, contexto laboral, situación socioeconómica, se habla de la inmigración, preservar todo esto digitalmente, porque al final una de las bases del patrimonio y del patrimonio cultural en su preservación es la transmisión a las generaciones del futuro, ¿no? Sin esto no hay conservación del patrimonio, ¿no? Yeah. Y nos parecía determinante que esto estuviera desde un punto de vista digital, que estuviera digitalmente para que la gente joven pudiera acceder a ello y contemplarlo y hacerlo en un lenguaje que fuera próximo a ellos, ¿no? Y todavía sigue activo el proyecto, empezó en el 2019, pues lleva 6 años y está en redes, muy presente, compartimos pues, más de 1000 contenidos anuales en audiovisuales, además son piezas cinematográficas hechas con imagen y con sonido de cine, con las propias mezclas y el diseño sonoro de una película, 1000 piezas, y luego después acompañadas de un texto de un historiador, un investigador, una investigadora, que publica un texto inédito en la mayor parte de los casos y en varios idiomas, y creo que ha recibido hasta ahora, me parece que son 4,5 millones de páginas vistas en este tiempo que lleva. Son cifras, el otro día estábamos con una rueda de prensa, con una cosa que había, y nos contaban que en una sola semana, no sé, yo creo que es un poco exagerado, yo diría un mes, la página tiene más alcance que todas las publicaciones vinculadas al patrimonio industrial que se han hecho en Asturias. O sea, que tiene acogida, ¿eh? Bueno, es el tema digital, es otro lenguaje, es otra capacidad de profundización, pero es una forma también de adquisición, ¿no? De transmisión de esto, de que la gente adquiera ese conocimiento. Sí. Luego tengo aquí retrato de las CAM 2021. ¿Esto qué es? No, esto es una cosa que no tiene que ver con el patrimonio, es sobre las casas de protección a las mujeres en casos de violencia de género, que nos encargaron desde la TPA. También el tema... Sí, además es un tema rural, no sé, muy interesante, sí, increíble. Y luego Plaza Mayor es lo que nos has contado antes, ¿no? Sí, esa la hemos estrenado el martes en el Festival Internacional de Cine Fijo. Está en sección oficial y se han hecho ya los 2 pases sobre la película. ¿El Remine va a tener alguna evolución más o ya quedó ahí? Bueno, Remine sigue, ¿no? Ya no es mía. Hace años que ya no me pertenece, ¿no? No, pero me refiero, ¿hay una segunda parte? ¿Hay alguna evolución? No lo sé, no soy capaz. Bueno, estoy con un proyecto de cortometraje que tiene algo que ver con eso, pero no directamente con Remine, sino con el Vale de Carbón. Estoy con ese proceso desde hace ya unos meses y saldrá el año que viene, que es un corto, porque es el único lugar de Europa donde continúa. Esto surgió en el siglo XIX, estamos investigando además el origen, porque es bastante incierto. No hay muchas investigaciones sobre esto. O sea, que sigue habiendo familias que reciben el carbón. Sí, hay más de 1000 y pico personas que reciben el Vale de Carbón mensualmente todavía en Asturias, ¿no? Y además por muchas condiciones, porque también en muchos casos no llega otro tipo de energía a sus viviendas, ¿no? En otros casos es por esta resistencia al cambio que tenemos, ¿no? También, pero en otros lugares es que no pueden tener gas, la única opción que tendrían sería butano, ¿no? Es gente mayor, la mayor parte de los casos, gente mayor, y el método de recogida y de distribución es el mismo que se hacía en el siglo XIX. Bueno, es una tolva de hierro con paladas y la gente lo llena como antes, no hay un proceso mecanizado, ¿no? Y además con rutinas muy similares a las que veía desde el principio. Hay un cuadro de Baristo Valle que retrata esto también, de principios de siglo. Bueno, es un tema interesante que creo que conviene contar. ¿Y por dónde están esos domicilios? No, están repartidos, son depósitos que se reparten mensualmente, que lo hace a través de UNOSA, en varios sitios, ¿no? En pozos mineros, en la mayor parte de ellos, en Candina, aquí se hacen el lavadero. Y luego va ahí va la gente allí, recoge y se lleva la proporción de carbón, que son 300 kilos que les toca mensualmente. Qué curioso. Sí. Es muy romántico eso. Bueno, es un legado que queda ahí, que era una costumbre en la minería. Sí, yo recuerdo la costumbre. De hecho, fue una situación básicamente de compensación de las empresas mineras por los bajos salarios que había, por la situación tan precaria que tenían los trabajadores, compensaban esto, ¿no? Era dar en especies una cantidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues se ofrecía a la gente casada, no era para todos los mineros, si los solteros no tenían derecho al vale, y se entregaba esta proporción de carbón para que la gente tuviera las cocinas y las casas. Y eso es un trabajo hecho ya, ¿no? He rodado alguna cosa, pero yo soy muy lento en el rodaje porque planteo muchas cosas desde el punto de vista ensayístico, ¿no? De decidir los puntos de vista, la distancia, la representación de las cosas antes de hacer el rodaje definitivo, sí. O sea, que te eres muy exigente contigo mismo. Sí, todo esto se basa en el perfeccionismo, ¿no? La creación artística es eso, ¿no? Si no, yo no resuelvo, ¿no? Yo me cuestiono a mí mismo constantemente y así soy capaz de hacer las obras que hago, sí. ¿Y en qué situación está ahora el proceso del legado del carbón? No, desde nuestra obra o desde el punto de vista... No, sí. No, vuestra obra. Sí, está documentándose, estoy investigando. Todavía sigue siendo investigación. Sí. Pero ya has filmado algo, ¿no? Sí, he filmado bastantes cosas, sí. Sí, sobre todo porque antes de nada he querido ver cómo era esto. Yo había oído hablar de ello, pero estaba en un paseo con mi hijo pequeño que tiene 12 años y nos paramos a mirarlo, a él también le asombró.
Y entonces, bueno, pues he ido a verlo, a observarlo 3 o 4 veces ya con una cámara, a ver cuál es la rutina del proceso, ¿no? Para poder plantearte la filmación definitiva de todo ello, sí. Y recogida de testimonios, y ir a los archivos. ¿Y ellos cómo lo viven eso? Bueno, ellos con cotidianidad, ¿no? Forma parte de su cotidianidad, de su rutina desde hace décadas. Es un elemento que se ha trasladado de generación en generación. Entonces, No les asombra en absoluto. No, esto ocurre mucho con las cosas que ruedas, ¿no? Me pasaba también con los propios mineros durante la huelga, ¿no? A veces se cuestionan la notoriedad de lo que están haciendo, porque para ellos es su cotidianidad, ¿no? Entonces, no entienden que eso representa una singularidad. Hasta, claro, ves el impacto externo. Me acuerdo con Remine, fuimos a muchísimos países a proyectar la película, ¿no? Y entonces la reacción del público en cada lugar era absolutamente distinta, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, en Europa había muchísima nostalgia con lo que ocurría, porque es un lugar común en muchas regiones europeas, ¿no? En Alemania, en Bélgica, en Francia, en el Reino Unido, cada una con un proceso digestivo diferente de transmisión o de preservación de ese legado, pero luego te ibas a otros lugares como Latinoamérica y para ellos suponía una esperanza, ¿no? Nos hacían preguntas logísticas, básicamente, ¿no? De tipo de organización, de construcción de las armas, de cómo se gestionaba la protesta, de cómo respondía la sociedad alrededor. Querían comprender por qué están en un estado, son sociedades mucho más jóvenes y con mucha más capacidad de rebelión, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? ¿no? Y entonces para ellos las cuestiones que les interesaban de la película eran otras. ¿Y en el resto de Europa cómo se escogió esta película? Distinto, muy diferente. En Francia, por ejemplo, bueno, Francia es la cuna del cine y claro, ahí los valores cinematográficos de la película llamaron muchísimo la atención. Tuvimos 3 premios en festivales distintos y muy bien. Estuvo en Marsella, por ejemplo, que era una zona que no tiene nada que ver con el carbón y se veía casi como algo exótico. Les interesó mucho el asunto antropológico, ¿no? Conocer Asturias y conocer las cuencas, ¿no? En este sentido. Que no tendría ni idea, ¿no? No, era claro, ¿no? Había muchísima más desconexión, ¿no? con ello, ¿no? Pero bueno, en Nantes está más próximo a otras zonas mineras y ahí hubo otra relación distinta con la película. De hecho, vieron grupos mineros y vieron la película y era distinto, ¿no? Y luego tuvimos incluso proyecciones privadas con la CGT en París, que aquello fue increíble, ¿sabes? Porque ya eran los propios sindicatos los que vinieron a ver la película y alucinaron con ella, ¿sabes? Con la resistencia de los mineros asturianos y con bueno, la reacción de la sociedad también en torno a aquello, ¿no? Yeah. Ese momento que se generó, ¿no? Sí, entonces, políticamente son todas las propuestas muy políticas, ¿eh? Yo no soy un cineasta, no me distancio, ¿no? Yo estoy presente en las películas y te integras ahí. Sí. No, bueno, y soy militante, ¿no? No decido, no me mantengo en la ambigüedad, ¿no? Sino que yo decido estar en un punto de vista de la película, ¿no? Del que yo decida y siempre desde la militancia, ¿no? No creo en la objetividad, ni siquiera en el periodismo, mucho menos en el cine. Caramba. No, porque al final como periodista todo pasa por un filtro, ¿no? La objetividad sería, igual está más próxima a la inteligencia artificial que a los seres humanos, ¿no? Al final, cuando tú haces un texto, lo escribes tú, con tu propio universo, con un jefe que te ha decidido la edición que tienes que hacer, ¿no? ¿O no? Bueno, tienes un contexto, trabajas para un medio, ¿no? Estás autocensurándote desde el principio, ¿no? Por eso no creo y sabes cuál es el éxito de lo que tú publiques, ¿no? Sabes que si publicas algo contra la edición de tu periódico o de tu medio de comunicación vas a tener dificultades y al final, bueno, la supervivencia forma parte de nuestra necesidad vital, ¿no? Entonces, creo que esto de la objetividad está un poco sobrevalorado y creo que no existe, básicamente, ¿no? Pues te puedo asegurar, Marcos, que existe. Yo lo dudo, ¿eh? De verdad. No, pues estás hablando con un medio que se lleva a cabo perfectamente la objetividad sin ningún tipo de duda. Bueno, yo tengo mucha experiencia en medios nacionales y siempre hay un patrocinador y hay alguien que financia las cosas y hay una necesidad editorial en ese planteamiento. No, editorial no, lo que se llama, hay una necesidad de espacios que efectivamente son patrocinados y hay que hablar de lo que hay que hablar, pero eso no involucra ni mancha en absoluto la editorial, para nada. Es un debate, no creo que estemos de acuerdo ahí. No estamos de acuerdo en absoluto. Y no es el sitio tampoco, es verdad, no es el sitio. Bueno, ahora, actualmente, ¿en qué estás metido? En esto que te cuento del Vale y en la difusión de la película. Acaba de estrenarse en Gijón, en el Festival de Cine, y ahora vamos a ir con la difusión internacional, que empezará a partir del mes de febrero o marzo, que es cuando vuelve otra vez el calendario de festivales, y regresaremos a Asturias con ella en la primavera para estrenarla en cines y en salas, ¿no? Y en cuanto a la escuela de cine, ¿qué tal va? Sí, genial. Estamos acabando la última fase, se van a presentar los proyectos ahora a finales de diciembre y eso es otro motivo de esperanza, ¿sí? Porque salen 6 jóvenes todos los años con un proyecto cinematográfico sólido y está transformando el territorio, que es una de las ideas que teníamos nosotros con el cine. Cuando empezó el laboratorio apenas había 10 proyectos cinematográficos en las convocatorias de ayudas públicas y ahora hay 80.
¿no? Después de 3 ediciones del laboratorio en el propio Festival de Cine de Gijón ahora, se han presentado 5 proyectos vinculados directa o indirectamente al laboratorio. Es un proceso muy bonito en el que son jóvenes que vienen de la formación de la facultad, pero nadie les ha enseñado el desarrollo de un proceso artístico, ¿no? Y entonces, bueno, pues por aquí pasan 25 profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional, que están en activo, de todos los oficios del cine, del guión, de la dirección, del montaje, del sonido, de la distribución, de la difusión, y comparten con ellos y les ayudan a ir creciendo y evolucionando su proyecto, ¿no? Que somos 3 tutores, Álvaro Gago, Ángeles Huerta y yo, y cada uno de nosotros acompañamos 2 proyectos y estamos con ellos durante los 5 o 6 meses que dura la formación para acabar en la presentación de un dossier que les permita ser competitivos en la solicitud de ayudas, ¿no? Que no pensamos en el territorio autonómico, sino sean competitivos a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional es muy complejo porque en la financiación de una película para un cortometraje se presentan 500 proyectos, ¿no? Y solamente reciben ayuda 30 de 500, ¿no? De 600 proyectos que hay. O sea, pero todavía hay suficiente cuna, es decir, hay gente que se mete en el mundo del cine, ¿no? Bueno, nosotros cuando abrimos el proceso... Tenemos criaderos, vaya. Claro, es un proceso de inscripción el que está abierto a todo el mundo que tenga menos de 35 años y que tenga el interés de contar una película, una historia en la cabeza, no hace falta tener ningún desarrollo sobre ella, y se presentan todos los años alrededor de 30 chicos y chicas al proceso de selección, sí, con esta idea, ¿no? Y luego, bueno, se seleccionan 6 proyectos nada más porque no podemos hacer más, no hay más recursos para que pase. ¿Tenemos buena nota en el cine español? En el cine español, bueno, esto es diverso, hay distintas cosechas cada año. Bajo tu punto de vista. Sí, sí, ¿no? Y cada vez mejor, ¿no? Creo que sí, que ahí tenemos las series que se producen o las películas, ¿no? Claro, es irregular como toda la creación artística, no se puede garantizar el éxito, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, que el nivel de exigencia que tenemos es alto y el nivel de exportación de nuestras obras es elevado, ¿no? Hay diferentes territorios con diferentes capacidades de producción, ¿no? Hay lugares como Galicia que tienen una capacidad de haber trasladado su identidad a muchísimos territorios porque hay una estrategia pública sobre esa creación cinematográfica que ha permitido esos resultados, ¿no? Pero sí, yo creo que cada año está mejor, somos mejores y más guapos. ¿Sí? Eso es una buena noticia. Pues, Carlos Merino, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo. Gracias a vosotros. A ustedes, Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco, pasen una buena tarde y, por favor, sean todo lo felices que puedan. Muy bien. These Spanish colons officially can't strike. They're forbidden to under the Franco regime. But 3 remarkable facts about it. Y todos van a decirlo mismo. Incorporarse a su puesto de trabajo el jueves a las 7 de la mañana. Entendemos, como venimos denunciando, que lo que pretenden es reducir el último movimiento obrero